¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La juventud de Colombia ha salido a la calle y no precisamente a celebrar, sino a protestar. Atención a esto. Abelardo Gonorrea le están gritando, mientras también está diciendo algo más, que esto no ha terminado, que hay segunda vuelta en las elecciones colombianas y que todavía se puede ganar. Esa misma noche, la noche del 31 de mayo, mientras se conocían los resultados electorales que daban en primera vuelta ganador a Abelardo de la Espriella, cientos de personas jóvenes se concentraban en Bogotá frente a la sede de campaña de Iván Cepeda con carteles, con banderas, gritando cosas como "se vive, se siente, Cepeda presidente". Recorrieron las calles de la capital durante horas y en un momento de esa noche, casi sin quererlo, llegaron a bloquear incluso unos minutos el bus de la mismísima selección de Colombia que salía en aquel momento del estadio. Se pegaron carteles de campaña, después lo dejaron seguir al bus y la imagen fue extraña y perfecta a la vez, porque el fútbol, la política, una sensación festiva también y la resistencia se mezclaron en el mismo momento en una noche colombiana, porque esto no es simplemente una derrota, sino que es una amenaza de peligro, lo que podría estar por venir con De la Espriella, y sobre todo lo que es el inicio de 3 semanas en las que Colombia va a tener que decidir qué país quiere ser. Vamos a ver ahora más vídeos de lo que ha estado ocurriendo, pero antes de eso, recordemos, el resultado de Cepeda ha sido el mejor resultado que ha tenido la izquierda, incluso mejor que el que tuvo el propio Petro en las elecciones de 2022, que llegó a sacar 8.500.000 votos en primera vuelta. En este caso, Cepeda ha sacado 9.688.000. No ha quedado en primer lugar, pero eso es lo que tiene que resolverse ahora en segunda vuelta. Y ya saben que, bueno, vamos a seguir viendo las imágenes mientras lo explicamos, Abelardo de la Espriella, por desgracia para Colombia, para América Latina, pero para bondad de Donald Trump, que está contento con que gente como Javier Milei y ahora de la Espriella ganen, ganó efectivamente esta primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con más de 10 millones de votos, con el 43% del electorado. Y ahora, el 21 de junio, el próximo 21 de junio, se va a tener que enfrentar a Iván Cepeda en segunda vuelta. Menos de 700.000 votos los separaron en la primera, que es un abismo y al mismo tiempo casi nada, dependiendo. Y puede ocurrir cualquier cosa. Pero lo que acaba de ocurrir en Colombia no es ni siquiera un hecho aislado, es la última pieza de un patrón que llevamos años viendo extenderse por América Latina y por el mundo. Esto es el tipo que va de outsider, de tipo de fuera, que no viene de ningún partido, que nunca ha ocupado un cargo público, que habla de la patria, se llena la boca de la patria, a pesar de en muchas ocasiones vivir incluso fuera del país, como era este caso, que agita el miedo, que promete mano dura a lo Bukele y que de repente aparece en el centro del tablero sin que nadie sepa demasiado bien por qué ha aparecido ahí. Lo hemos visto en Argentina con Javier Milei, lo hemos visto en El Salvador, como os decía, con Bukele, lo hemos visto con Donald Trump, el tipo naranja en Estados Unidos, que realmente está financiando muchos de estos movimientos para supeditarlos a la política exterior estadounidense, y ahora lo estamos viendo también en Colombia con este abogado barranquillero que se hace llamar a sí mismo el Tigre, que vive fuera de Colombia la mayor parte del año, que tiene ciudadanía estadounidense, cómo no, que graba discos de tenor y que vende camisas de seda con su propio nombre y que se ha pasado décadas defendiendo en los tribunales a algunos de los personajes más turbios de Colombia y también incluso parece ser de Venezuela, como el testaferro de Nicolás Maduro. Pero antes de hablar de quién es este hombre, de continuar hablando sobre esto, hay que hablar de lo que significa que hayamos llegado hasta aquí. Mientras tanto seguimos viendo las imágenes de cómo protestaban en las calles. Colombia lleva décadas atrapada en una paradoja. Un país devastado, bien lo saben desde Colombia, que seguramente me estáis viendo muchos colombianos, un país devastado por décadas de conflicto armado, narcotráfico, paramilitarismo, desigualdad brutal, gobernado casi sin interrupción por una élite conservadora que construyó su poder precisamente sobre esa precisa violencia que os estaba diciendo. Gustavo Petro llegó a romper aquello en el 2022. Fue el primer presidente de izquierda en la historia del país. Y su llegada al poder representó algo que iba mucho más allá de él. Era la posibilidad de que Colombia se mirara al espejo y reconociera lo que llevaba siglos negándose para sí misma. Pero claro, el mandato de Petro fue complicado. Ha habido dificultades, escándalos, gastos que no se han justificado del todo, una agenda legislativa que ha avanzado menos de lo que habría gustado. Y ahora, al final de su periodo, esa frustración se ha convertido
en algunos votos en contra de su candidato, de Iván Cepeda. No contra la izquierda como proyecto, sino contra el cansancio, bueno, pues que acumula cualquier gobierno y que además ha sido algo habitual en América Latina. Pocos gobiernos que hayan gobernado han repetido 4 años después, y esto también está afectando a Colombia y es algo que el Tigre ha sabido leer y lo está, por supuesto, sabiendo explotar con esos 10 millones de votos que ha logrado. Porque Abelardo de la Espriella no es un fenómeno espontáneo que aparece de la nada, es el producto realmente calculado de una estrategia que mezcla populismo de nuevo cuño, y aquí hay más imágenes de lo ocurrido, populismo de nuevo cuño, redes sociales donde ha hecho bastante trabajo, supuesto simbolismo patriótico y locuras de estas características como insultar a Petro diciéndole lo siguiente. Bueno, aquí hacía un llamado antes al alzamiento militar. Al ejército de la patria. Activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Bueno, en fin, llamados a que el ejército se levante. ¡Delincuente miserable! Y bueno, unos insultos. ¡Tú Cepeda, heredero de la FARC! ¡No se van a robar la democracia! ¡Van para afuera! Diciendo que no se van a robar la democracia mientras alertan de que el ejército tendría que intervenir en el caso de que el resultado no sea el que a él le guste. Le encantaría a Abelardo que este resultado ya fuese definitivo y que no quedasen estas 3 semanas de campaña en la que va a haber mucha gente que tal vez no simpatice del todo con Cepeda, no simpatice en absoluto con Petro, pero que sin embargo digan, escuchen, no quiero tener a un tipo de estas características, a un multimillonario con ciudadanía estadounidense, que Donald Trump está encantado que gane y que mientras tanto se dedica a insultar de esta manera tan grave al actual presidente, que puede estar muy enfrentado al presidente, te puede gustar entre 0 y nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es faltar al respeto de esta manera, gritando, insultando al presidente que, aunque detestes, es el presidente de tu país. Al presidente de tu país. Que se atreve a relacionar con las FARC a Cepeda, a pesar de haber luchado por la paz que tanto necesitaba. Un tipo que literalmente está diciendo que la mejor receta para que Colombia prospere es poner un arma en la mano de cada colombiano. Como por cierto hacen en los Estados Unidos, cosa que no sale en absoluto bien. Yo creo que hemos aprendido hace bastante tiempo que con los tiroteos que cada 2 por 3 hay en los Estados Unidos, esa forma de relacionar un pueblo con las armas nunca sale del todo bien, pero además es bastante gracioso que se atreva a llamarlo corrupto insultándole de esa manera cuando sabemos que defendió a Alex Saab, el empresario barranquillero señalado como testaferro de Nicolás Maduro, al que supuestamente representó desde el 2013 al 2019, cuando después se ha enfadado mucho por que le digan eso, pero cuando ha habido un proceso judicial de por medio, ha desestimado meterse en él porque efectivamente no quería enseñar cuáles había sido su lista de clientes y lo que de verdad existía en esa relación con este hombre. Se presenta ahora como el gran azote del chavismo, como el enemigo del sistema corrupto, pero cobró durante años de ese mismo sistema para defenderlo ante los tribunales. Y esto no es una anécdota, amigos, esto es la biografía, poco más. Y hay más, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, la FLIP, ha documentado que entre el 2008 y el 2019 de la Espriella interpuso 109 denuncias por injuria y calumnia contra periodistas y medios de comunicación. La mayoría han sido archivadas por falta de pruebas y básicamente por libertad de expresión, pero su método es bastante conocido. No es necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar, intimidar, hacer que el periodista se lo piense un par de veces antes de publicar algo que le vaya a hacer daño a esta persona. A esto se le llama en el mundo del derecho una estrategia que tiene un nombre, que ahora no recuerdo concretamente, pero que se trata de hacer demandas abusivas diseñadas para silenciar y que a los periodistas les dé un poco de miedo. Un poco de miedo decir determinadas cosas, a no ser que se estén calladitos y entonces así no se vea ningún tipo de riesgo a la hora de intervenir públicamente hablando sobre el candidato. Es lo de siempre, es claramente una afrenta a la democracia, a pesar de que simplemente las cosas que se digan son hacerse eco de cosas que están ampliamente publicadas o que son sabidas. Esto es un hombre que lleva décadas demandando a periodistas, intentando eliminar canales incluso de YouTube, usando la justicia como garrote contra la prensa libre, y es exactamente la persona que está ahora mismo, por desgracia, a las puertas de Colombia. Aquí estamos ahora mismo. Y fíjense además en el detalle final de su perfil, porque es revelador, es ciudadano italiano, vivió en Florencia entre el 2024 y el inicio de su campaña, tiene residencias en varios países, como os decía, graba discos de tenor, tiene líneas de ropa con su propio nombre y sombreros Don Abelardo. Es decir, es un millonario cosmopolita que
vende al mismo tiempo la imagen del hijo de la tierra costeña, el hombre del pueblo, y al mismo tiempo de multimillonario que vive fuera del país. El contraste entre quién es y lo que vende no podría ser más grotesco y alejado. Y sin embargo, parece que le ha funcionado en estas elecciones, porque el populismo, ya sabéis que no necesita en absoluto coherencia. Necesita emoción, necesita alguien a quien odiar, sobre todo, ese populismo de nuevo cuño de la extrema derecha, alguien a quien odiar y alguien a quien admirar. Y una promesa de violencia en el caso de que las cosas no salgan como uno quiere. Ya está, poco más que eso. Sus propuestas son los que uno esperaría realmente. 10 megacárceles de máxima seguridad, dice, construidas en la selva, copiadas literalmente de lo que está haciendo Bukele en El Salvador, dice, financiadas por el sector privado, porque todos sabemos que las cárceles privadas funcionan muy bien, solamente hay que ver cómo están los Estados Unidos con las cárceles privadas. Después, fin de los diálogos de paz con los grupos armados, es precisamente lo que necesita el país, fantástico. Dice, fumigación aérea de los cultivos de coca, colaboración con fuerzas estadounidenses en operaciones conjuntas en territorio colombiano, es decir, abrir las puertas al ejército de los Estados Unidos. Y básicamente un segundo plan Colombia, una economía inspirada en Javier Milei, reducción del Estado, supuestamente, siempre y cuando el Estado no sea para que sus propios familiares puedan cobrar dinero, como en el caso de Javier Milei. Ha ocurrido con la hermana, Karina Milei, cobrando coimas, por ejemplo. Y mientras tanto, la amenaza constante de como no se haga lo que yo digo, Cepeda convertirá a Colombia en Venezuela, que es la amenaza más ridícula posible. Que también os digo una cosa, que merece un comentario aparte, que convertirá a Colombia en Venezuela. ¿En Venezuela cómo? Si Venezuela ahora mismo es básicamente casi un protectorado de los Estados Unidos en el que Donald Trump se ha hecho con todo el petróleo. Es básicamente eso lo que quiere el señor de la Espriella. Convertirse en algo parecido a Venezuela ahora mismo, con recursos naturales y la soberanía del país puesta en manos de un líder extranjero. Pues que además siempre es lo mismo. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Lo hicieron con Petro en el 22. Lo han hecho con Lula en Brasil. Lo han hecho con López Obrador en México. También con Claudia Sheinbaum. Y ahora lo hacen también con Cepeda. El problema es que se usa siempre el mismo argumento para impedir que cualquier proyecto político que quiera redistribuir la riqueza o una alternativa de gobierno a lo que siempre ha existido logre imponerse. Venezuela se ha convertido en el hacha con la que la derecha latinoamericana tala cualquier árbol, bueno, también la española, que crezca demasiado hacia la izquierda. Pues que eso ya se le está empezando a acabar con el asunto de Venezuela controlada por la soberanía estadounidense. En fin, grabaré otro vídeo porque ante todas estas acusaciones, estas locuras que se están diciendo, lo ha llamado drogadicto, lo ha llamado criminal, etc. Gustavo Petro ha contestado, ha puesto un mensaje, pero eso lo trataremos en otro vídeo. De momento vamos a quedarnos con el buen sabor de boca de la sociedad colombiana movilizada en las calles en contra de la posibilidad de que gane este señor que básicamente quiere convertir a Estados Unidos en el nuevo soberano de Colombia o administrar en territorio colombiano un sistema político tan claramente fracasado e ineficiente como el que está intentando poner Javier Milei en Argentina. Hoy a la mañana, cuando ya teníamos preparada la editorial, me manda el Tano un archivo de un hombre que por ahí ustedes no lo conocen, pero que se llama Ronald Lauder. Ronald Lauder es el presidente del Congreso Judío Mundial. Es un multimillonario estadounidense que lo pusieron como presidente del Consejo Judío Mundial, que es heredero, tomó la precaución de nacer rico, de una empresa, está vinculado a la derecha y en los últimos años a la ultraderecha estadounidense, puntualmente a Donald Trump, que ha tenido distintos cargos a lo largo de su historia. Reagan lo nombró embajador de Estados Unidos en Austria en su momento. Incluso fue candidato a alcalde en Nueva York, perdió con Giuliani. Está muy ligado al genocida Benjamín Netanyahu. Y es, entre otras cosas, el que le llevó a Donald Trump la idea de anexar Groenlandia y uno de los que quiere hacer negocios con los minerales en Ucrania. Este es el personaje. Se llama Ronald Lauder. Ustedes me dirán, ¿por qué arrancás un editorial hablando de la Argentina de hoy con el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder? Bueno, porque, les decía, el Tano me mandó hoy a la mañana este video que voy a arrancar por ahí porque iba a arrancar con Milei, que ayer dijo que es el
presidente más sionista del mundo otra vez, que está preocupado por el antisemitismo. Y quiero que lo escuchen al presidente del Congreso Judío Mundial también ayer, porque no lo podíamos creer cuando vimos este archivo. Se lo mandé a la producción chequeó que efectivamente el tipo hubiera dicho esto. Y bueno, escúchenlo, mira. Dice, estamos luchando contra un odio ancestral en nuestra contra, pero eso no significa que debamos permitir que nuestros enemigos nos encuentren. Tenemos voz, no somos impotentes, tenemos miles de millones de dólares, pero ninguno de nosotros va donde debería ir a atacar a nuestros enemigos. El Estado judío se enfrenta a un aluvión de desinformación cada minuto de cada día. No hay menos campaña para destruir el país. Y viene de TikTok, de los principales medios de comunicación, de la BBC, de la CNN, de cada publicación, cada titular, cada foto falsa de un niño hambriento en Gaza. Y esas mentiras no son menos peligrosas que los cohetes. E Israel debería utilizar sus excelentes servicios de inteligencia en esta lucha. El Mossad, el Shin Bet, deben entrar en acción y deben saber de dónde vienen esas mentiras. Simplemente tiene sentido usarlos en esta lucha y debería ser una lucha diaria. Cuando Israel es atacado con mentiras, Israel debería contraatacar con el doble de fuerza. Su respuesta debería ser furiosa. Debería contraatacar cada hora de cada día. Y ninguna institución debería quedar a salvo. La inteligencia israelí es para atacarnos a los periodistas, a los que digamos cosas que no les caen bien, como por ejemplo que Benjamín Netanyahu es un genocida, que Israel cometió un genocidio en Gaza, que además no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, lo dicen las organizaciones humanitarias, y nosotros tomamos eso, ¿no? Porque además no nos permiten entrar en Franja de Gaza, y a los pocos periodistas que entran los matan también. Porque hay un montón de periodistas muertos y asesinados en Gaza. Y arranqué por ahí porque el tipo dijo, tenemos miles de millones de dólares para perseguir a quien critique a Israel. Y ayer Milei asumió en este espacio que es el IHRA, que es una suerte de fundación que no tiene ningún digamos, criterio de estatalidad, ni es un organismo internacional, nada, es simplemente un espacio donde agarraron una definición de lo que es el antisemitismo y dijeron, bueno, esta es nuestra definición. Y van recorriendo países a ver quién adopta esa definición. Ahora, no es de ningún cumplimiento obligatorio, no genera ningún tipo de estatalidad ni de legalidad ni nada, simplemente es uno de estos sellos que utilizan para hacer lobby en el mundo. Y le dieron a la Argentina la presidencia, ahora con Milei, de esta alianza internacional de memoria del Holocausto. Bueno, ayer Milei dio un discurso agradeciendo justamente esto. Mirá. Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro gobierno y el resultado de decisiones tomadas desde el primer día de gestión. Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional con trabajo, cultura, fe, talento y amor por la libertad. Pues sí, ¿por qué le dan a Milei la presidencia de este espacio? Que tampoco la tiene Milei, se le dieron a Argentina, Milei designó al empresario Marcelo Mindlin. Porque Milei tiene un discurso nazi. Y lo voy a repetir porque además Milei en la causa judicial, en una de las dos causas judiciales, en realidad, perdón, en las dos, pidió que yo me arrepienta de eso. En la denuncia civil donde me quiere sacar plata, dijo que le pide que me arrepienta públicamente, que me retracte y que además quiere plata. Y en la causa penal también quiso que me retracte. Obviamente le dije que no. Entonces las dos causas siguen adelante. Y siguen abiertas las dos. Una por plata, otra por una denuncia penal. Y Milei no quiso que yo diga que él tiene discurso nazi porque tiene discurso nazi. Repito brevemente lo que conté en esa nota que tanto le molestó.
es que Milei había publicado un video, ¿se acuerda? Donde él decía que todos los que pensamos distinto de Milei estamos infectados por el virus QK12. Ese virus nos transforma en una suerte de zombies. En el videíto que hicieron, los zombies eran Cristina, Alberto, Flor Peña, Fito Páez, Nati Saracho, había un montón de zombies. Cualquiera que haya visto películas de zombies sabe que al zombie o lo matás o te mata. Y el video terminaba con un león que nos venía a salvar de esos zombies que contagiaban el virus QK12. El discurso de el que piensa distinto es un virus y hay que matarlo es un discurso nazi. ¿Por qué es un discurso nazi? Porque si uno lee un poco, por ejemplo, los libros de Daniel Feuerstein, uno de los principales investigadores sobre el Holocausto que hay aquí en la Argentina, encuentra que Hitler creía que él era el médico de Alemania, ¿sí? Que él era el Robert Koch de Alemania. Robert Koch fue el médico que descubrió la bacteria de la tuberculosis, una bacteria muy dañina para el cuerpo, y dijo que había que sacarla del cuerpo humano para que el cuerpo humano se pudiera desarrollar. Hitler se decía a sí mismo el Robert Koch alemán, que había descubierto la bacteria, el virus que dañaba el cuerpo alemán. Eran los judíos, éramos los judíos. Yo soy judío. Entonces había que quitarlo del cuerpo alemán para que avance. Y Milei cree que es el médico de la Argentina, que descubrió el virus QK12 y ese virus hay que extirparlo de la sociedad para que el cuerpo de la Argentina avance. Eso es un discurso nazi. Le guste o no le guste. Entonces vos me decís, ¿por qué le dan a Milei la presidencia de una organización que supuestamente define lo que es el antisemitismo cuando tiene un discurso nazi? Y ahí me animo a pensar que es por los negocios. Que le dan un juguete para que él pueda seguir con esta simulación de que él quiere ser parte del pueblo judío. Vieron que Milei dijo que se va a convertir al judaísmo. Esto lo escribió muy bien Alejandro Kaufman, también les recomiendo que lo lean, en una nota donde él explica cómo esta cuestión de Milei con el judaísmo, de decir me voy a convertir con el judaísmo, es como la reversión del tengo un amigo judío, ¿se acuerdan? ¿Cómo puedo ser antisemita si tengo un amigo judío? Bueno, explica Kaufman en una nota mucho más desarrollada que Milei dice, ¿cómo voy a ser antisemita o cómo voy a tener discurso nazi si yo me voy a convertir al judaísmo? Bueno, no se convirtió al judaísmo, se puede convertir, que haga lo que quiera, pero lo concreto es que él tiene discurso nazi, que es el único presidente de todo el planeta que apoya al genocida Netanyahu, que se saca fotos con el genocida Netanyahu, que apoya una guerra que no apoya a ningún país del mundo. Y yo creo que le dan este juguetito para, mientras tanto, hacerle firmar cualquier negocio. Y es gratis. Por eso el editorial es, Milei es el único que entrega todo gratis. Porque están entregando todo. Todo. Ahora voy a mostrar algunas cosas. No solo privatizaciones, publicó ayer o anteayer Diego Llenó en el Destape, quieren entregar hasta las vías del tren, la energía nuclear. Y supuestamente, este alineamiento de Milei con Israel, con Estados Unidos, es una suerte de beneficio que tenemos que nos va a traer un montón de privilegios económicos. Y no solo no sucede, sino que el contraejemplo lo tenemos justo acá enfrente. Justo acá enfrente, que es el Brasil de Lula. Milei dice que por estar alineado con Estados Unidos, eso nos pone del lado de los países que obtenemos beneficios de eso. Y yo medio que soy bilardista, te digo, si tenemos resultados, no es que estoy de acuerdo con Milei, ¿no? Ahora, qué sé yo, capaz que nos traía algún beneficio. Y no nos trajo ninguno. No nos trajo ninguno y ahora se los voy a mostrar. Voy un segundo a Brasil, porque en Brasil todo el círculo del lofer se hizo completo. ¿Qué pasó en Brasil al igual que en la Argentina? Decidió Estados Unidos que no le gustaba más los gobiernos del PT. ¿Qué hizo primero? Destituyó a Dilma Rousseff. ¿Qué hizo segundo? Metió preso a Lula da Silva. ¿Cómo lo hizo? Inventándole una causa judicial. ¿Cómo? Con un juez que se llama Sergio Moro, con un fiscal que se llama Deltan Dallagnol, cuyos chats entre ellos ya conocimos, y en los chats entre ellos mostraron que la causa estaba toda armada. Aún así, lo metieron preso a Lula, no lo dejaron ser candidato, Bolsonaro ganó las elecciones, el juez que lo metió preso a Lula lo llevó de ministro de Justicia, pero finalmente dio toda la vuelta. En un momento la Corte Suprema de Brasil dijo, che, esto fue un desastre,
Lula tiene que estar libre, Lula salió de prisión, Lula se volvió a presentar a las elecciones, Lula volvió a ser presidente. Ahora, cuando Lula volvió a ser presidente, Bolsonaro dijo, no, voy a dar un golpe de Estado. Y cuando Lula reasumió la presidencia, Bolsonaro organizó un golpe de Estado que tomó los 3 poderes del Estado y que tenía como objetivo final asesinar a Lula. Eso es lo que pasó. Bueno, por eso Bolsonaro está preso. Y hice todo este prólogo porque Donald Trump, hace ya unos meses, el año pasado, le mandó una carta pública. Quiero mostrarles toda la historia que termina esta semana para que vean cómo se puede estar distinto con Estados Unidos. Donald Trump le mandó esta carta, que les muestro, fue pública, donde le dice, liberá de forma inmediata, inmediata lo pone en mayúsculas, inmediata, liberá de forma inmediata a Bolsonaro, si no, te voy a aumentar los aranceles. Y le dice, si no lo haces, a partir del 1 de agosto de 2025, le cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos, independiente de los aranceles sectoriales. Liberalo a Bolsonaro. Bueno, spoiler, no pasó. No solo no pasó, esta fue la respuesta de Lula ante esta amenaza pública de Bolsonaro. Tampoco voy a comentar esta cuestión de Trump y Bolsonaro. Tengo cosas más importantes para comentar que eso. Este país tiene leyes, reglas y un dueño que se llama el pueblo brasileño. Así que ocúpese de su vida y no de la nuestra. Esa fue la respuesta de Lula. Ahora, ¿era por Bolsonaro la cosa o no? Bueno, la verdad que no, porque siempre se trata de negocios. Acá lo explicó muy bien Sabino Vaca Narvaja, que viene el viernes, es adelanto, de qué es lo que estaba detrás de esto. ¿Era la relación privilegiada que tiene Trump con Bolsonaro? Bueno, puede ser, son amigos, están alineados, pero no era eso, no era eso. El tema era este mapa, que es un mapa que te muestra el puerto de Chancay en Perú, financiado por China, el puerto de Santos en Brasil, financiado por China, y un corredor ferroviario que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, financiado por China. Y que obviamente, cualquiera que tenga un poco de geografía en la cabeza, ve que atraviesa todo Brasil y desemboca en Perú. Este era el tema. Era por plata. Más que por plata, por geopolítica. Por manejar los canales internacionales de comercio que Estados Unidos quiere manejar solo desde el canal de Panamá. Este era el tema. No liberar a Bolsonaro. Y no pasó. Como no pasó, el bolsonarismo insistió, sigan la secuencia porque esto es cronológico, ¿sí? Golpe, Bolsonaro preso, asume Lula, apriete de Trump, Lula no le contesta, siguiente apriete. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que es un hombre de Bolsonaro, ordena un operativo policial, esto es en noviembre del año pasado, contra Comando Vermelho. Comando Vermelho es una de las organizaciones narcos más conocidas y potentes de Brasil. Esto lo hace un hombre de Bolsonaro, por fuera del gobierno de Lula. Fue un tremendo, ¿se acuerdan? Fue tremendo, seguían las imágenes, bomba, operativo, todo. Parecía una película. Bueno, hablando de película, ahora les voy a mostrar algo. ¿Quién sale a hablar después de este operativo? El hijo de Bolsonaro. Y dice, el hijo de Bolsonaro pide que Estados Unidos desembarque en Brasil. Flavio Bolsonaro pide, en medio de esa situación, lo que nosotros necesitamos es un portaaviones de Estados Unidos en la bahía de Río de Janeiro haciéndose cargo de esta situación. Noviembre del año pasado. Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro es el candidato presidencial. Noviembre, sigan la secuencia. Después de eso, hay una reunión entre Lula y Donald Trump. Que se reúnen incluso 2 veces, si no recuerdo mal, una en Asia y otra después en Estados Unidos. Esta que estamos mostrando es en Estados Unidos. Y finalmente, ¿qué obtiene Lula de esta reunión? Que le bajen los aranceles. ¿Se acuerdan que Trump lo había amenazado? Bueno, no. Lula
sin frenar su desarrollo económico, sin cambiar sus políticas, sin liberar a Bolsonaro, consigue que le bajen los aranceles de la carne y otros productos frescos que iban a Estados Unidos. Y ahora venimos a esta semana, donde se acuerdan que recién les mostré lo de Comando Vermelho y Río de Janeiro. Y el hijo de Bolsonaro, que ahora es el candidato presidencial, pidiendo que desembarque Estados Unidos en Río de Janeiro para resolver lo de Comando Vermelho. Bueno, esta semana, Marco Rubio, el secretario de Estado, declaró a Comando Vermelho como organización terrorista. He designado a las organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. La administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas. O sea que Estados Unidos dice quiénes son terroristas. ¿Y cuál es la respuesta de Lula? Esta. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje. Com a notícia... Está muy triste, dice Lula, con la noticia de que Marco Rubio, un tal de Marco Rubio, dice que los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos, que habló que nuestros criminales son terroristas y que los americanos pueden intervenir. ¿Por qué yo estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Dice Primero Lula. porque esta tal de Comando Vermelho y este tal de PCC habla de Comando eles Vermelho. son terroristas para las comunidades brasileiras. Dice, ellos son terroristas para las comunidades brasileras, para la sociedad brasilera, para la gente. Eles são terroristas. Son terroristas, dice Lula, Eles incomodam o bairro. porque incomodan a las familias, al barrio, Eles roubam tudo porque que roban tem direito todo. do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles. Pero Lula dice, son terroristas, pero los vamos a combatir aquí. E aprovamos a ley de combater o crime organizado. Y aprobamos una ley para combatir el crimen Eles não organizado. são terroristas que o Trump quer. Pero no son los terroristas que Trump quiere. Volvé. O sea, la respuesta de Lula es, sí, son terroristas, pero son nuestros terroristas y los vamos a buscar nosotros. No tenés que intervenir vos. No tenés nada que hacer acá. Muestro toda esta historia para que digan, che, si Lula tiene esta tan mala relación con Estados Unidos, y esto lo ve todo el mundo, no le debe ir muy bien a Lula. Sobre todo, nadie debe confiar en Lula. ¿Quién confiaría en el país que se enfrenta al líder occidental? ¿Quién invertiría en un país que se enfrenta con el líder occidental? Bueno, esta semana salieron los datos de la OCDE de inversión extranjera directa. Y a que no saben qué país lidera el ranking de la región. Brasil. Y por lejos lo lidera. 76.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en Brasil. ¿Y saben cuánto tuvo la Argentina alineada gratis con Estados Unidos? 3.000. ¿Sí? 3.000. 76.000 contra 3.000. 20.000 veces menos. ¿Ven la diferencia entre ser un presidente y tener un país? A entregar todo y encima gratis. Entregar todo y encima gratis. Ahora, la cosa no termina ahí porque Milei apoya la candidatura de Flavio Bolsonaro, el chico que pidió la intervención de Estados Unidos para frenar al Comando Vermelho y que está impulsando eso. Miren el archivo de Milei cuando se abraza con Flavio Bolsonaro. ¡Presidente! Un abrazo. Qué placer verte. Un abrazo de mi padre, de mi hermano. Y muchas gracias por que te estoy apoyando. Reconoció primero asilo político de un brasileño en Argentina. Hay esperanza. Vas a ganar. Vamos. Si Dios dale. quiere. Vamos, dale. Vamos, con fuerza que vas. Vas a ganar, le dijo Milei a Flavio Bolsonaro, que es el que quería que Estados Unidos ponga un portaaviones en la puerta de Río de Janeiro para ocuparse del Comando Vermelho. Está complicado Flavio Bolsonaro porque en las últimas horas aparecieron unos audios donde está vinculado, esto me lo mandó y de paso le agradezco mucho a Juan Manuel Carg, que es colega especialista en Brasil, tiene un libro además sobre Lula que les recomiendo leer.
aparecieron unos audios de Flavio Bolsonaro con Daniel Borcaro, que es el ex CEO del Banco Master. ¿Sí? El Banco Master es un banco que está acusado de todo tipo de fraudes y de tropelías, pero lo interesante es que los audios eran porque Flavio le pedía guita a este banquero, que ahora está en medio de todo un quilombo, para hacer una película de su papá, que es una película que se va a estrenar ahora, que se llama Dark Horse, Caballo Negro. Una película autobiográfica de Bolsonaro, que tenemos el tráiler para compartir un poquito. My name is Jair Bolsonaro. Soy Jair Bolsonaro, padre, esposo. Es de ficción, ¿eh? Underneath all that, what are you? What people say about you. ¿Qué dice la gente de vos? Racista, un populista peligroso. Dicen que van a restaurar la dictadura. Está reproduciendo cosas que pasaron, ¿eh? La nación está en juego, dice Trump. Bueno, es lo mismo. Bolsonaro. Este es el tráiler, ¿eh? How about this crowd, eh? You have a speech. Enfrentó al sistema, a los extranjeros, a los israelíes, a los pedófilos de Hollywood. Este país no es de ellos, es nuestro. Our nation, Brazil, is at stake. Bueno, este es el tráiler de la película que se viene. Espero que Milei no tome la misma idea. No estés escuchando Santiago Oría, que sé que estás muy pendiente de las cosas que decimos para marcarnos y que después nos insulten en redes. O por ahí sí, no sé si Santiago Oría está haciendo esto, pero bueno, el banquero que ahora está muy complicado era el que financió esta película. Más allá de la historia de la película, me parecía interesante mostrarles que hay otras formas de hacerlo y que además obtienen muchos mejores resultados. Brasil viene creciendo todos estos años alrededor del 3%. Brasil en estos años redujo la pobreza. Brasil en estos años creció su PBI. Y acá venimos en caída, aumenta la pobreza y todo realmente va para atrás. Pero sobre todo no tenemos inversiones, que es lo que necesitamos y Brasil sí consigue. Viniendo a la Argentina, ayer se reglamentó el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que es el reconocimiento de que el modelo económico no anda. ¿Por qué? Porque yo que hablo con muchos empresarios, nunca jamás un empresario me dijo necesito facilidades para despedir. No te dicen eso. Lo que te dicen es necesito vender, yo quiero ganar plata. Cuando un empresario despide gente es que está perdiendo plata. Cualquier empresario quiere contratar, no porque sea bueno, sino porque cuando contrata es que está creciendo. Entonces necesita contratar para crecer. Es una obviedad. Cuando vos le facilitas los despidos, lo que le estás mostrando es que no va a crecer, que se va a achicar. Entonces lo único que le garantiza a Milei es achicarse barato o achicarse gratis. Ayer esto se reglamentó y la excusa es que no se fundan las pymes. Vieron que te dicen la historia de la pyme que tenía 5 empleados y tuvo que despedir a uno y no podía y se fundió. Eso hay casos así. No niego que eso exista. Y en todo caso tiene que haber un régimen especial para las pymes. Ahora, lo que hizo el FAL no fue eso. Hay un trabajo de CP Consultora que midió cuánto tiempo tarda una empresa en juntar la plata para el FAL. ¿Por qué en juntarla? Porque el FAL lo que hace es una parte de las contribuciones patronales que iba a financiar las jubilaciones, se la sacan al ANSES y se la dan a un banco. Y ese banco tiene esa plata y la mueve y hace guita. Y cuando el empresario quiere despedir a alguien, si juntó la plata en ese fondo para despedir a alguien, la agarra de ese fondo. O sea, te pagás tu propio despido. Ahora, este informe que les muestro el cuadro, te muestra cuánto tarda una empresa en juntar una indemnización con el FAL. Lo que se ve en el informe va de las mini pymes a las empresas grandes. Una mini pyme tarda más de 2000 días en juntarlo. O sea, 6 años, 5 años y pico. Una pyme de 10 empleados tarda 450 días, o sea, más de un año, para juntar para despedir a uno. Una empresa de 50 empleados ya tarda 90 días, o sea, en 3 meses puede despedir a uno gratis. Una empresa de 200 empleados ya tarda 60 días, 2 meses. En 2 meses puede despedir a uno gratis. Ah, claro, algo, esto está hablando de salarios de 2 millones de pesos indemnizados. O sea que en realidad menos que todo esto. Más rápido la juntan. Bueno, una empresa de 1000 empleados ya tarda 11 días en juntar para despedir a un empleado. Una empresa de 4000 empleados tarda 2,8 días
sea que cada 3 días puede despedir uno gratis. Y una empresa de más de 10.000 empleados, como Mercado Libre, tarda 0,7 días. O sea, póngale 10 horitas. O sea, Galperín le saca esa plata al ANSES y puede despedir entre 2 y 3 empleados por día gratis. Gratis. Sin pagarle. Si ven este cuadro, ¿a quién beneficia el FAL? ¿A los grandes o a las pequeñas empresas? Obviamente a las grandes. Y repito, no van a ganar más plata con esto. Simplemente se van a ahorrar la indemnización en un país que entra en crisis. No tiene ningún sentido. Ayer salió el ranking mundial de los países sobre los derechos laborales. El ranking lo hace la Confederación Sindical Internacional, que reúne a las centrales sindicales de todo el mundo. Y elaboró un ranking donde miden esto. ¿Qué está pasando con los derechos laborales en el mundo? Bueno, esta es la 13ª edición. La Argentina nunca había estado en el top 10 y ayer entramos. Los 10 peores países del mundo para trabajadores y trabajadoras. Porque el FAL es una parte de la reforma laboral. Después estuvo toda la otra, donde te sacan las horas extra, te prohíben el derecho a huelga, te reducen las indemnizaciones, un montón de derechos laborales que están cercenados. Bueno, la Argentina entró ayer a los 10 peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras. Estamos con Belarus, Ecuador, Egipto, Eswatini, que hoy nos enteramos que existe, queda en África, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía. Es la categoría más grave de la escala, poné el siguiente. Hay obviamente algunos, ahí está, ¿sí? La escala va del 1 al 5, y ahí estamos. Derechos no garantizados debido a la destrucción del Estado de Derecho. Esta es la peor. Acá no estamos todavía. Estas son las que tienen más de 5. Ahí tenés Afganistán, Burundi, Haití, Libia, Palestina, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. Está la peor, directamente no hay Estado de Derecho. Abajo de eso estamos nosotros. Poné la siguiente. Derechos no garantizados. Derechos no garantizados. Y hay un montón de países ahí. Nosotros estamos entre los 10 peores. Pero ahí tenés que sumar Arabia Saudita, Camboya, Colombia, Eritrea, Filipinas, Guatemala, estoy mirando así por arriba. India, Irak, Irán, Kazajistán, Kuwait. Ahí estamos. Venezuela, ya que no se querían parecer a Venezuela. Venezuela. Derechos no garantizados. Y va a empeorar. Hay una nota en el Destape de Eugenia Rodríguez que muestra cómo no solo desguazaron todo, sino que desguazaron la Secretaría de Trabajo. Entonces despiden, cierran las agencias territoriales, recortan el presupuesto y obviamente eso es menos capacidad para fiscalizar. ¿Qué está pasando también en la Argentina? Cae la recaudación. Ayer lo compartió Martín Barrionuevo, también les recomiendo que lo sigan, porque te muestra que el crecimiento de ganancias que volvieron a cobrarle a los trabajadores no alcanzó para compensar la fuerte caída en los recursos asociados a consumo, empleo y comercio exterior. Como resultado, la recaudación con destino a la Administración Pública Nacional cayó 7% en términos reales. Subió el impuesto a las ganancias, todo lo demás cae porque nada se mueve, porque no hay consumo. Ayer salió el número del CEPA también de jubilaciones. ¿Qué está pasando con las jubilaciones? Bueno, las jubilaciones con bono están 19% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. Con bono. Sin bono, deja, ni lo digas. Y esto va a empeorar porque además aumenta todo. Ayer lo comentaba allí, pero simplemente lo repaso. Los aumentos de junio. Este es un tuit de Rosalía Constantino que los resumió. Luz aumenta 2,7% en todo el país. Gas aumenta 3%. Agua aumenta 3% y la van a privatizar. Internet y celular hasta 4,5%. Colegios 4,5%. Colectivos en AMBA 4,6% de aumento. Colectivos en el Conurba 4,8%. Trenes, 15% de aumento en los trenes. Subte 4%. Peajes 4,6%. Prepagas hasta 2,9%. No solo todo por arriba de inflación, todo por arriba de paritarias. Por ende, te van comiendo el sueldo. ¿Qué pasa cuando te comen el sueldo? Cae el consumo. Nota de Rodrigo Núñez en el Destape. Con la carne por las nubes, los bolsillos también sufren por las subas del cerdo y del pollo.
Dejamos de comer carne, ahora vamos a dejar de comer cerdo y pollo. Hay varios datos ahí en la nota que muestran esto. Pechito de cerdo aumentó 5%, el pollo aumentó 4,6% en Córdoba, carne vacuna aumentó 1,9% también en Córdoba. Cae la venta de ropa también. La Cámara de la Indumentaria dijo que acumula 2 años de baja. 2 años de baja la venta de ropa. ¿Y qué hace el gobierno frente a todo esto? Vuelve a beneficiar a los ricos. Ayer Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que sigue siendo jefe de gabinete, ¿no? Sigue siendo jefe de gabinete. ¿Presentó su declaración jurada? No, pero ¿sabes cuándo la va a presentar? ¿Cuándo? Cuando arranque el Mundial. Ay, qué pillo. Bueno, ayer informó Manuel Adorni que le van a bajar el impuesto a las ganancias, no a los trabajadores, sino a los ingresos obtenidos por alquiler de vivienda o venta de inmuebles. O sea, los propietarios no van a pagar ganancias por el alquiler de sus viviendas. Y vos decís, estás en contra del jubilado que tiene un monoambiente que alquiló toda la vida y lo alquila. No, efectivamente ese jubilado no debería pagar ganancias si tiene un monoambiente que alquiló para toda la vida. Ahora, otra para los ricos, porque evidentemente esto no te van a bajar el alquiler. Vos estás pagando 600 lucas de alquiler, ¿no? O ponele más, un palo de alquiler. Y el que lo cobra estaba pagando ganancias sobre eso. Ahora no va a pagar ganancias. ¿Te va a bajar el alquiler a vos? Seguramente no. Así lo advirtieron desde Inquilinos Agrupados. ¿Sí? El gobierno elimina el pago de ganancias para los que tienen viviendas en alquiler. Ahora sí van a pagar los precios y montoncito gobiernan para ellos y sus amigos. El otro dato de ayer lo vi en un tuit que se los muestro. Poné porque no me acuerdo ahora el nombre y no lo tengo anotado acá. De Juan Manuel Telechea, ahí está, otro economista que les recomiendo leer sobre todo su libro sobre la inflación. Y que fue a ver qué está haciendo el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? Bueno, este es el informe de la OCDE. Más allá del informe es confuso, pero yo se los cuento. Lo que te dice es, ¿el mundo está subsidiando la industria? Y la respuesta es, sí. Y suben en el mundo todos los subsidios a la industria. En los países de la OCDE, son los países más desarrollados, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo Milei en la Argentina? Destrozando la industria. Y es un tema lo de destrozar la industria, porque no hay forma de que la Argentina genere dólares genuinos si solamente se limita a exportar productos primarios. ¿Nosotros tenemos que exportar soja? Sí, recontra. ¿Tenemos que exportar hidrocarburos, energía? Recontra. ¿Tenemos que exportar minerales? Recontra. Ahora, la tonelada de soja, no sé cuánto está ahora, pero vale mucho menos que la tonelada de un producto industrializado. Mucho menos. Entonces a nosotros nos conviene exportar una tonelada más cara, no una tonelada más barata. Nos conviene exportar, por ejemplo, el aceite de soja, o la soja procesada, o algo hecho, o un auto. Imagínense, una tonelada de auto es mucho más cara que una tonelada de soja. Una tonelada de auto es un auto entero. ¿Cuánto cuesta un auto entero? $20.000. Una tonelada de soja cuesta 500. Entonces, evidentemente nos conviene exportar autos más que soja. Soja también. Y no está pasando en la Argentina. Por ende, no vamos a poder pagar nuestra deuda. Ayer hubo 2 economistas que hicieron foco en esto porque salieron los datos. Uno es Hernán Herrera, del Instituto Argentina Grande, que mostró un cuadro que es tremendo, ponelo, porque dice, tenemos que pagarle 50.000 millones de dólares en 5 años al FMI y 40.000 millones de dólares a los privados. Es inmanejable. Y lo curioso es que esto es responsabilidad, primero que nada, de Caputo. Y ahí está la agenda de vencimientos. Y vos tenés al FMI, de acá al 2031 hay que pagarle 49.000 millones de dólares. No hay. No hay ni va a haber, Por más superávit y crecimiento, no hay. Los privados tienen 38.000 millones de dólares. Y otros 21.000. Más de 100.000 millones de dólares de acá al 2031. Por eso la situación es muy compleja. Vos decís, está bien, Milei yo no creo que reelija, ¿no? Pero ¿quién se va a hacer cargo de esto? O sea, el próximo gobierno tiene que pagar esto. Esto. Y no va a alcanzar, Y no es que lo digo yo. No va a alcanzar objetivamente. Ayer lo explicó Cristian Buteler, que es un economista, te diría, de la City porteña. ¿Sí? Más ortodoxo que heterodoxo.
Pero todos ven los números. Mirá la explicación que dio Cristian Buteler. Tenemos que reconocerle. No le vamos a poder pagar al FMI en las condiciones que nos tiene prestado hoy. No lo vamos a poder hacer. Va a haber que sentarse y reorganizar, reprogramar nuevamente los pagos con el FMI, probablemente más de una vez. Porque si no, tendrías que salir al mercado y colocar una cantidad de deuda, digamos, demasiado grande, ¿sí? Como para que probablemente el mercado no te la pueda absorber para poder pagar al FMI de la forma que vos hoy tenés pactada. Y lo mismo va a pasar con el BID y lo mismo va a pasar con el resto de los organismos que a vos te prestaron. Esa es la situación. Mientras Caputo festeja, ayer pagaron los Bopreales y estaban felices, esta ruedita no aguanta. ¿Y dónde están recortando para todo esto? Por ejemplo, las universidades. Un gobierno que decidió destrozar las universidades. Es una decisión que además es muy cruel porque vieron que Milei dice, dijeron que yo iba a cerrar las universidades y vieron que siguen abiertas. Claro que siguen abiertas. Siguen abiertas porque los docentes, los no docentes, los estudiantes las sostienen abiertas. Pero la idea no era cerrarlas de un día para el otro. La idea es que se vayan muriendo. Ese es el plan de Milei y por eso les recortó todos los fondos. Y traigo el tema universidades porque ayer vi un tuit de Ezequiel Adamowski. Hoy he citado mucha gente, a todos síganlos. Ezequiel Adamowski es historiador, pero no solo es historiador de las clases populares, que en general es un capítulo muy olvidado en los libros y los manuales de historia, y Ezequiel Adamowski tiene varios libros sobre la historia de las clases populares. Les recomiendo también que lo sigan. Y compartió esto, ranking de las 2000 universidades del mundo, 7 argentinas entre las mejores, todas públicas, ninguna privada. Por efecto de las políticas de Milei, las 7 retrocedieron respecto de años pasados, el resto es relato. Y está el ranking, si lo quieren ver, donde efectivamente ahí figuran las mejores universidades del mundo. Uno puede buscar las argentinas y efectivamente figuran ahí la UBA, pública, la de La Plata, pública, la de Córdoba, pública, la de Rosario, pública, la de Litoral, pública, la de Cuyo, pública, y la de Mar del Plata, públicas. Todas universidades públicas entre las mejores universidades del mundo, pero van cayendo en el ranking por este efecto devastador que tienen las políticas de Milei. Ahí están, todas públicas. Y cierro con un tema para redondear este concepto de Milei, el único que entrega todo gratis, que es la energía nuclear. Esta semana el gobierno presentó su plan sobre la energía nuclear y básicamente todo el plan es para decir hay que privatizarla. Y a mí me llamó la atención porque me puse a leerlo, en mis tardes leo cosas, y hay un párrafo que es muy notable del plan que presentó el gobierno para la energía nuclear, que quiero leerlo con ustedes, porque habla de la historia de la energía nuclear en la Argentina. Y dice, la decisión inicial de tener energía nuclear no respondió a inevitabilidad alguna, o sea, hubo una decisión de hacerlo. Fue producto de una conjunción específica entre voluntad... Esto lo escribió el gobierno de Milei, o alguien lo escribió y no lo leyeron, por eso a mí me llamó la atención. Fue producto de una conjunción específica entre voluntad sostenida, disponibilidad de cuadros técnicos, condiciones geopolíticas de posguerra que permitían el ingreso al sector y un Estado dispuesto a asumir riesgos tecnológicos que el aparato productivo privado no estaba en condiciones de asumir. O sea, en un tuit, tenemos energía nuclear gracias al Estado. Y sigue, las décadas posteriores consolidaron esta apuesta inicial mediante la incorporación progresiva de capacidades a lo largo de toda la cadena de valor del sector, desde la operación de reactores hasta fabricación de elementos combustibles, pasando por la gestión de los residuos generados. Pocas trayectorias estatales argentinas presentan continuidad comparable en términos de profundidad técnica acumulada. ¿Cómo escribió esto el gobierno de Milei? Se entendió el párrafo, ¿no? El párrafo dice, no tendríamos... Obviamente no nombra el peronismo, fue el peronismo el que hizo eso. Está bien, no le pedimos tanto, pero el párrafo es muy bueno, podría haberlo escrito yo. Porque dice, tenemos esto gracias a que el Estado hizo lo que el privado no estaba dispuesto a arriesgar. Y gracias, dice ahí, a la trayectoria estatal argentina que presenta una continuidad comparable en términos de profundidad técnica acumulada. O sea, gracias a que no solo el Estado lo hizo, sino que se mantuvo a lo largo del tiempo. Todo el resto del documento es ridículo porque contradice este párrafo. Yo no entiendo cómo se les pasó este párrafo ahí en el medio. La verdad que no lo sé.
Pero el párrafo es muy bueno porque reconoce lo obvio. No tendríamos energía nuclear sin esto. ¿Qué está haciendo Milei? Entregando también la energía nuclear. Todo esto, para mí, y para volver al tema, tiene mucho que ver con el Ni Una Menos de mañana. Hay una consigna que tienen los feminismos que es: vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Que no hablan solo del techo de cristal, de la diferencia salarial, de la violencia, sino de que hay poca posibilidad de pensarnos como una sociedad más justa, igualitaria, que es lo que plantean los feminismos, con un modelo económico como este. No va desligado. De hecho, no se desligan. La consigna, o una de las tantas consignas para mañana, va a ser ese: vivas, libres y desendeudadas. Y es imposible desligar todo esto de lo que va a suceder mañana. Mañana le vamos a dedicar más tiempo al 3 de junio, porque además, lamentablemente, una vez más se da en el contexto de 3 femicidios. 3 femicidios esta semana. Y como decía Gise más temprano, en 24, 48 horas vamos a tener otro estadísticamente. Porque tenemos más de 200 por año, hace muchos años. Y es un tema que tenemos que meternos. Pero no se puede tomar las cosas por separado. Vos no podés decir: yo estoy en contra de los femicidios, pero a favor de la deuda externa. Yo estoy en contra de la violencia de género, pero a favor de destrozar la industria. Yo estoy en contra de que maten mujeres por el hecho de ser mujeres, pero estoy a favor de la reforma laboral. No va separado. Por eso la movilización de mañana, insisto, no es solo de las mujeres. Porque no está separado los femicidios, la violencia de género del país en el que vivimos. No podés escindirte. Yo sé que va a haber algunas que sí, y vamos a ver esa contradicción y me dirás: pero estás expulsando gente. Mirá, si vos le votás a Milei en el Congreso una reforma laboral, no tenés nada que hacer mañana en la marcha de Ni Una Menos. Yo sé que me van a putear por esto, pero yo creo que es una contradicción. Yo creo que es una contradicción. Por eso lo junto todo, por eso hablo de economía y de Ni Una Menos. Mañana obviamente va a ser más extensa la cuestión y quiero volver a eso porque, repito, llevamos 3 femicidios y Gise, te pido que los repasemos esta semana. Uno con mucha presencia mediática, pero otros 2 que creo que están quedando bastante tapados. Claro, estamos hablando del caso de Agostina Vega, que es el que más... Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea
pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.